José Ortega, muy buenos días. Buenos días. Bueno, José Ortega, abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y nuestro consultor de cabecera cuando hablamos de este asunto. En primer lugar, feliz año, porque hacía tiempo que no hablábamos, no sé cómo ha pasado el fin de año. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, pues una buena señal, esperemos terminarlo todos igual de bien. Bueno, ahí es noticia porque lo hemos venido anunciando, hay una tercera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula nuevamente un derribo. Esto, evidentemente, es una muy buena noticia. Esta es una buena noticia y es un buen síntoma de que los tribunales están aplicando la ley como yo creo que establece la Constitución. Y es que cuando se produce una situación de abuso y una situación de arrogancia como la que yo creo que se ha producido en costas de Las Palmas, pues que no se puede tolerar. Y entonces, pues la verdad es que es una satisfacción con tantos gorrazos y bastonazos como se están llevando los afectados, incluso en los tribunales, pues es una satisfacción ver que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo ve así, que es exactamente como lo veía yo, y que dicta unas sentencias que además pues que constituyen un precedente importante para otras situaciones parecidas y que son muy útiles para la defensa de los ciudadanos. Exactamente, porque en este caso estamos hablando de Yaiza, en la isla de Lanzarote, pero bueno, es una forma, es un reflejo, ¿no?, de la situación en la que se vive en tantos lugares del territorio nacional, de la costa del territorio nacional y también en Canarias. La Palma, evidentemente, no está exenta de ello. Son tres ya las ocasiones en las que se obtiene una sentencia favorable a los propietarios de estas viviendas. Bueno, ¿qué tienen en común estos tres casos? Costas empezó a tramitar los expedientes sancionadores de una forma un poco rara y inesperada y furibunda, de manera fulminante, nada más aprobarse el expediente de Erlinde, y les tramitó a los restaurantes unos expedientes sancionadores que el fundamento era simplemente por existir, por estar allí. O sea, no se intentó regularizar su situación después de la aprobación del Derlinde. Antes estaban los restaurantes, antes estaban las terrazas. El Derlinde, que es el primero en la zona, se aprobó con posterioridad y por el mero hecho de existir y de estar ahí se les tramitaron estos expedientes de forma, bajo mi punto de vista, agresiva. Y lo que tienen de común también en cuanto al planteamiento de la defensa y la resolución es que yo hice uso del derecho está recogido en la ley, a solicitar determinadas diligencias probatorias para, para confirmar, para desmentir la acusación de que había una falta administrativa. Y lo que hicieron en la demarcación de Costa de Las Palmas no fue ni siquiera decirme que no, es que no me miraron a la cara, y por esto es por lo que yo hablo de una actitud arrogante. Si es que yo cuando digo esto no es un capricho, es que tú pides la práctica de una diligencia probatoria ejerciendo un derecho absolutamente sagrado que está recogido no solo en la Constitución, sino en todo sitio, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos del Hombre, en todas partes. Y no es que te tengan que admitir toda la prueba, no están obligados a eso, pero sí que están obligados a contestarte. Y estos estaban mirando a través de mí como si fuera un trozo de cristal, si no me dijeron Sí. absolutamente nada. Y bueno, entonces claro, el tribunal dice, no, pero esto usted no lo puede hacer así. Si este señor pide una prueba para aportar defensa, pues contéstele. Y básicamente este ha sido el motivo. Es decir, realmente han caído víctimas de su propia prepotencia. Esto es lo que ha sucedido. Desde luego no es la primera vez que en estos mismos micrófonos José Ortega hace referencia a esa actitud, ¿no?, en la que la Dirección General de Costas parece actuar, pues pasando por encima de los derechos, algunas veces de los más básicos, ¿verdad? Estos derechos son absolutamente básicos. Estos derechos son indiscutibles. Estamos en una evolución rara del Estado de Derecho, en el que el Estado de Derecho pues cada vez es más Estado y menos de Derecho, y cuando el gobierno tiene o la administración unos planes para una zona, pues lo que yo veo es que pasa por encima de quien sea y como sea. Y entonces yo considero que nos estamos olvidando de que el Estado lo forman los ciudadanos y que la sociedad está formada por ciudadanos y que las leyes y el cómo organizarnos y todo esto se debe a los ciudadanos. Y estos derechos
son derechos que en la teoría son indiscutibles, pero que se están disipando. Esa es la realidad. Se están disipando. Uno podría pensar que detrás de todo esto hay algunos intereses pues económicos o de cualquier otra índole, y no estoy inventándome nada nuevo porque no hay nada más que mirar a los juzgados o simplemente la prensa diaria para darse uno cuenta de que cada semana van saliendo algún caso de corrupción en los que pues hace poner en duda determinadas actuaciones. La pregunta, abogado, es ha habido un cambio de gobierno en Canarias, ahora hay una coalición diferente a la anterior, también ha habido un cambio de gobierno en el ámbito nacional. ¿Esto se ha notado, se va a notar, va a seguir todo igual? Hay un nuevo director general de Costas desde el último Consejo de Ministros de la semana pasada, que acaba de estrenarse en el cargo. Es licenciado en Derecho, no es un ingeniero de costas. En principio esto permite albergar la esperanza de que te va a entender mejor, pero no es una garantía, porque el primer director general de Costas que nombró José María Aznar también era abogado y fue particularmente duro, con lo cual esto no es garantía de nada. Hay una cuestión que, bajo mi punto de vista, es básica, que es una revisión de un poco de personal. Yo creo que habría que poner a unos jefes de costas al frente de las oficinas periféricas de costas que tuvieran la capacidad de comprender al ciudadano y de aplicar la ley, sí, aplicar la ley, pero al mismo tiempo crear la sensación de bienestar en el ciudadano, que se considere respetado, que se considere atendido y que se considere persona, y no que se considere pues un tornillo en una maquinaria al cual se puede desatornillar cuando uno quiera. Entonces, no sabemos si va a haber cambios importantes, por ejemplo, en el marco legislativo. Ya se sabe que yo hice una proposición de reforma a la ley de costas en el 2009, la tienen los partidos políticos, la tiene el PP. Hay senadores del PP que me han dicho que querían iniciar una reforma a la ley de costas basada en este trabajo que yo les dejé ya desde el principio de la legislatura, pero no sé, no parece ser que sea lo que se está pensando en la cúpula, No, yo creo que quizá van a aflojar un poco, pero no sé si van a llegar al extremo de reformar la ley. Bueno, seguiremos como lo hemos venido haciendo cada paso de lo que pueda tener lugar. En este caso, lo que nos ha motivado esta entrevista es precisamente esa tercera sentencia en favor de los propietarios, en este caso en el Golfo de Yaiza, en Lanzarote, en un restaurante. Esto lo que nos vuelve a confirmar, y lo hemos comentado en otras ocasiones, es que no hay que agachar la cabeza y que luchando se pueden obtener frutos. Hay que luchar siempre. El desánimo es tóxico y yo esto ya lo he dicho muchas veces. Los derechos o se ejercen o se pudren, y es difícil que te escuchen. Hay que tener mucha paciencia y hay que tener mucho espíritu de sacrificio, pero yo creo que el camino no hay otro. O sea, el camino de la sumisión es lo último que hay que hacer, porque este gigantismo del Estado y esta situación rara que hay con la democracia lo que pretende es que haya sumisión, y tenemos que impedirlo ejerciendo los derechos. Yo voy a intentar hilar cabos, no sé si son los cabos acertados, si me estoy equivocando, pero en cualquier caso usted me corrige. El Partido Popular es mayoría en el Parlamento Europeo y precisamente coincide con el partido que ahora tiene un gobierno de mayoría absoluta en nuestro Estado, en nuestro país. Pero precisamente la Unión Europea en su día declaró que España aplicaba la ley de costas de manera arbitraria y retroactiva. No sé si habrá cambiado algo. Mira, el tema de Europa está muy confuso, está muy raro, y en el tema de Europa además se está vendiendo en Canarias muy mal, porque he visto por ahí que hay voces interesadas que de forma inesperada estaban vendiendo no sé qué triunfo del tema de Europa. O sea, efectivamente nosotros en la plataforma, antes de que vinieran otros a imitarnos, conseguimos una declaración de 26 de marzo de 2009 del Pleno del Parlamento Europeo en la que se decía que efectivamente España estaba aplicando la ley de costas con abuso, que pedía un cambio, por eso hice yo la reforma de la ley y todo esto. Pero Europa es muy compleja, y en Europa hay un legislativo que está más cercano al pueblo, por lo menos en teoría, y hay un ejecutivo que está más cercano a otras cosas. Y el ejecutivo, que es la Comisión Europea, pues se presentó en el año pasado, no el otro, en el Parlamento Europeo con un informe jurídico que decía que no tenía competencia. El Parlamento
Parlamento Europeo para estudiar la ley de costas española, ni para decidir, ni para recomendar. Y un año más tarde y 2 meses, que es el año pasado cuando estuvimos en mayo, pues de forma muy rara y que yo no me la esperaba, el Parlamento Europeo todavía no tenía un contrainforme legal diciendo que sí que tenía competencia. Y todo esto sucede no antes, sino después de que el Pleno del Parlamento Europeo ya se ha pronunciado sobre el tema. Entonces, esto nos conduce a una situación de mucha confusión. Yo creo que el tema no lo tienen nada claro ahí en el Parlamento Europeo ni en Europa. De todos modos, sí que hemos conseguido que se hable mucho del tema y sí que hemos conseguido pues que los diputados europeos que participaban en los debates se despacharon a gusto con el gobierno español, a veces con el gobierno español allí también, en la Cámara. Y yo creo que esto, un poco de aquí y otro poco de allí, pues ha generado una sensibilidad que va a hacer que ahora la política de costas cambie, y lo que vamos a ver es cuál es la definición de ese cambio. O sea, todavía no sabemos cuál va a cambiar de dirección, pero no sabemos qué dirección va a tomar. No, yo no sé qué dirección va a tomar. Luego el ministro es un hombre que repite en agricultura y pesca, pero cuando él era ministro con Aznar no estaba unido a agricultura y pesca con esta materia, con lo cual de esto pues no sabe. El director general me comentaba el otro día que había estado en un cargo público relacionado con las comunidades autónomas, con lo cual pues esto a lo mejor puede sugerir algo relativo a ese proceso que había de transferencia no de la competencia, sino de la función para ejercer la competencia en costas a las comunidades autónomas. Es un proceso que se inició con Cataluña, siguió con Andalucía y después se quedó parado. Y ese es el único indicio que a mí me parece que se podría percibir del perfil de la persona esta que han nombrado. Pero esta, no lo sé, como tampoco es un ingeniero de camino, de costas, pues es lógico pensar que lo mismo que la persona a la que ha sustituido a Pedro Antonio Ríos, pues que no es un conocedor en teoría digo, que tampoco lo sé, de la materia de costa, que es un tema pues bastante especializado, como sabéis. Bueno, un cambio de gobierno, yo creo que ahora lo que hay que barajar las cartas y volver a comenzar la partida. Vamos a ver qué derroteros toma. ¿Cómo está la situación en La Palma? Porque también aquí hay enclaves como La Bombilla, El Remo, el Porís de Candelaria, Punta Larga, hay muchos lugares en la costa de La Palma. Hay algunas situaciones en las que se está produciendo un silencio ominoso y preocupante, como en la Bombilla. En la Bombilla el tema lleva muchísimo tiempo parado. Yo me imagino que el tema se debe a la penuria económica que hay, porque el proyecto que había para una playa nueva en la Bombilla era muy caro. Y lo que no van a hacer va a ser el gasto político de desalojar a cientos de familias de la Bombilla para no hacer nada después. Entonces esas personas siguen ahí y están esperando a ver cómo evoluciona todo, la política, la economía, el proyecto, a ver si ese proyecto de Playa Nueva se mantiene o no. Y hay algunas noticias que no las puedo comentar, pero son muy buenas, de otros temas de La Palma que estoy defendiendo, que he defendido, que han salido maravilla, pero que de momento pues hasta que no estén rematados los asuntos no los puedo hacer públicos. Bueno, pero... También en el Remo hubo antes del verano la sentencia, la que conseguía que siete vecinos pues se vieran libres de un derribo, de una recuperación posesoria, de manera que yo no lo sé, yo creo que va bien, Bueno, por pues lo menos los temas que estoy llevando yo en La Palma. No le vamos a pedir que nos desvele nada que no quiera, evidentemente, pero sí nos ponemos a su disposición, como siempre, para en el momento en el que haya alguna noticia, si es buena mejor, pero la que sea, pues poder contarla en estos micrófonos. Dadas estas 3 sentencias que ya tenemos favorables, José Ortega, abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, ¿es optimista? Sí, es que si no se fuera optimista no se podría estar trabajando en esto, porque... Bueno, la verdad que si llevamos unos años, la verdad, y paciencia seguro. Le pregunto por el optimismo, claro. Sí, hay que tener sobre todo un espíritu positivo y pensar en positivo y pensar que las cosas se van a resolver. Yo considero que la lucha colectiva de los afectados por la ley de costas es una lucha muy legítima, es una lucha de gente en su mayor parte sencilla, de gente humilde, de gente que
adquirido una propiedad o que han repoblado una zona, hablando de Canarias, que estaba olvidada y lejana y que estaba despoblada, de buena fe, que han llevado su vida en la costa, en particular también en Canarias, porque es el sitio natural donde se puede sobrevivir en una zona montañosa de volcanes, en donde la parte más habitable y económicamente más posible son los enclaves pesqueros y la zona de costa. Y yo considero que este lío que ha montado el Estado con la ley de costa, pues el Estado mismo se está dando cuenta de que era una especie de diseño de despacho teórico de unos ingenieros de costas que pensaron que esto podría resolverse de esa forma y no. Y sobre todo el Estado puede intentar regenerar lo que le dé la gana, puede intentar hacer playas nuevas en donde quiera, puede intentar devolver la costa al estado de Adán y Eva si quiere, que es lo que quiere realmente, pero eso tiene unos costes, ¿sí? Y nos tenemos que sincerar con nosotros mismos y tenemos que reconocer que si queremos hacer cosas tenemos que asumir los costes y que no es legítimo que al que le toque la China, y eso es lo que está pasando en España con esto y con otras cosas, pero en particular con esto, que al que le toque la China pues que tenga que soportar sobre sus hombros el que hace sin casa, el que no le indemnicen, el que le condenen a pagar los costes del derribo, el que lo traten como si fuera un sinvergüenza y todo esto que estamos viendo. Claro, yo, no soy conocedor salvo de lo que me llega, igual que a nuestros oyentes, por parte del abogado José Ortega, pero hago una reflexión. Por ejemplo, en el caso del Golfo de Yaiza, se trata del que nos ha llevado esta entrevista, ¿verdad? Esa tercera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que repetimos, le es favorable al propietario del restaurante Mar Azul en el Golfo, en Yaiza, en Isla de Lanzarote. Y leo textualmente: se da la circunstancia de que estas terrazas son justamente lo que le da vida al Golfo, porque allí acuden los usuarios para cenar a media tarde mientras contemplan la puesta del sol. Sin esas instalaciones, la vida económica de la localidad quedaría totalmente arruinada. Bueno, totalmente arruinado no quedaría en la isla de La Palma, pero sí es muy importante, o lo ha sido, este tipo de establecimientos, y hablo el Remo, la Bombilla, en su momento el faro de Fuencaliente, que recordemos, hay que insistir, es el final de la ruta de los volcanes, el principal sendero, que es lo que se está promocionando actualmente, el principal sendero de la isla de La Palma. Bueno, son argumentos a lo mejor para tirar de ellos y que sentencias similares se repitan en La Palma. El argumento para sentencias similares no depende de la conveniencia socioeconómica de los temas, sino de los planteamientos técnicos que se hagan en el expediente administrativo y después en el procedimiento. Pero como consideración de fondo, a ver si nos está escuchando el nuevo director general de Costas, la realidad es que también en La Palma ha habido una agresión contra ciertos establecimientos turísticos, y en concreto contra el Cocomar, que estaba en La Bombilla. Algunos piensan que ha sido una actitud no puedo decir la palabra venganza, pero bueno, una reacción, ¿no?, de Costas ante el liderazgo que la persona que lleva el Cocomar, que es Efraín, pues que ejercía sobre la defensa colectiva en La Bombilla, y entonces un establecimiento que estaba cumpliendo una función divina, turística, de dar servicios, donde la gente estaba a gusto y feliz, un establecimiento en donde los turistas alemanes y holandeses y de otros venían andando desde el hotel El Sol Meliá de Puerto Naos, venían paseando y se quedaban allí a comer o a cenar, y así pues también accedían a La Bombilla y veían, pues ha desaparecido, y con esto lo que se consigue pues es pues estropearlo todo y fastidiarlo todo. No tenía ningún sentido, no había ninguna razón para que esta persona, y con esto pues estará sucediendo en muchos otros rincones, porque aquí a lo que nos estamos enfrentando, pues yo creo que es, aparte de los temas personales, que no lo debería haber en la administración pública, porque la Constitución lo prohíbe, al pensamiento único, al pensamiento único, en orden a la definición de cómo tiene que ser o cómo no tiene que ser el paisaje y cómo no tiene que ser la costa. Es decir, este pensamiento único estatal, oficialista, impone que el paisaje en La Bombilla tiene que ser así basado, y que los establecimientos turísticos tienen que ser como ellos digan, y entonces lo que nace de la gente, lo que nace
tejido económico, industrial, de la iniciativa, del entusiasmo de las personas por prosperar y por tal, pues no, pues ellos dicen que no y es que no. Y entonces yo creo que es un error, es que los influjos, las influencias y las iniciativas y el impulso de las cosas tiene que ir de abajo arriba, no de arriba abajo. Ya somos mayores de edad. Bueno, pues ojalá esa diversidad que nos diferencia tanto de otros países, tanto en clima, en gastronomía, en cultura, bueno, pues también en paisaje, porque eso nos hace el ser diferentes unos de otros, lo que hace es enriquecernos a todos en lugar de clonarnos, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que hay. Las estructuras turísticas en todas partes, yo esto lo he repetido en público muchas veces. Las estructuras turísticas que hay por ahí es que son todas iguales, son anónimas ya, porque se confunden las unas con las otras. Entonces, donde haya, pues me refiero a un paseo marítimo, donde tienes una heladería y donde tienes una pizzería al lado, y esto es todo igual en todas partes, en Mallorca, en la Costa Brava, en Málaga. Entonces, si tú tienes una peculiaridad del paisaje, y tú tienes una singularidad, hay una cosa que los políticos de Canarias es que no quieren ver, Están pensando en lo que ellos consideran que es pensar en grande, que es pensar en hacerse simpáticos para los turoperadores, para que metan allí muchas toneladas de turistas europeos que no se enteran de nada, introducirlos en hoteles de 4 estrellas y que allí tal. Y no se dan cuenta de que el carácter primitivo, peculiar del paisaje y del entorno humano y urbano también de muchos sitios de Canarias, esto es lo que valoran muchísimos ciudadanos europeos, muchos, porque hay ciudadanos europeos que van y se compran una casa en el Remo de 40 metros cuadrados y la disfrutan como si fuera, pues porque valoran el entorno natural y el paisaje natural y algo que sea distinto, y porque hay muchísimas personas, incluyendo estos turistas, que están aburridos ya del estándar anónimo de los hoteles de 4 estrellas con su buffet, donde todo es exactamente igual. Se van a comprar el queso a las manchas y la miel y están felices y contentos. Bueno, La Palma todavía, y lo hemos hablado en días anteriores, en ese aspecto, en el turístico, todavía saca cierta ventaja a otras islas precisamente por el desarrollo que ha tenido. Todavía da la sensación de que estamos a tiempo. Pero eso era lo que querían destruir en La Bombilla, porque el proyecto de una playa nueva en La Bombilla, en una isla que tiene pocas playas como La Palma, era hacia la instalación de un módulo de turismo estándar, con hoteles como he dicho, y todo ahí alrededor del tema de la playa, el turismo estandarizado con sus autobuses llenos de turistas que vienen de fuera. Y eso hoy por hoy, pues bueno, La Bombilla necesita una mejoría, La Bombilla no puede seguir. Bueno, eso lo han reconocido los propios vecinos. Claro, no es que queramos, esto no es un inmovilismo brutal de decir de aquí no nos mueve nadie, pero claro, si se hicieran las cosas pensando en las personas como personas que tienen sentimientos, que tienen alma, que tienen corazón y que tienen tripas y no como en una estadística, y como en números, pues sería muchísimo mejor. Bueno, pues nos apelamos también a ese sentimiento humano, que al fin y al cabo es lo que somos, y todos somos efímeros. Por aquí estamos de paso y quizás deberíamos pensar también más en ello y en los que vienen por detrás. José Ortega, como siempre ha sido un placer hablar con usted, y le emplazamos también a conocer cualquier otro detalle de esas pistas que nos ha dado, que hay alguna buena noticia por esta isla. Bueno, pues cuando lo quiera, cuando lo considere oportuno, aquí estamos. Muchas gracias y te aseguro que para mí también ha sido un placer.